que vamos a realizar, ¿no? O que estamos ya realizando. Simplemente acompañar en esa reflexión que vamos a hacer con cada uno de ustedes. Y de esta manera de repente ir dialogando y cuando hay preguntas pues empezar a conversar, a responder a partir de las inquietudes, ¿no? De las situaciones que vamos a ir mirando un poquito, ¿ya? Entonces pues bien, a ver, vamos, ¿por dónde nos lleva este momento para poder comprender un poquito y dialogar, ¿no? El tema de hoy era como un momento de diálogo sobre esta retroalimentación, pero como un recurso en la evaluación formativa. Estamos hablando de la evaluación formativa. Entonces, mirando un poquito las normas que están vigentes sobre evaluación formativa y de qué manera esta retroalimentación nos exige al docente o a todos los docentes a entrar en sintonía de interactuación con nuestro estudiante y que la retroalimentación sirva no para recoger las evidencias y llenarnos de recursos o materiales y cargar con todo el trabajo en el aula, sino que la retroalimentación a partir de estas evidencias nos implique a nosotros los docentes poder reconocer aquellos logros, aquellos avances de nuestros estudiantes, aquellos caminos que ellos van descubriendo a través del trabajo que vamos realizando. Y por qué no decir aquellas dificultades que todavía siguen encontrando los estudiantes. ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Cómo les acompañamos? ¿Cómo les hacemos caer en la cuenta que hay un error? ¿No? Entonces, pero ese error no para marcarles una X, ni tampoco para llenarles de situaciones ahí porque está mal, ¿no? Sino de otra manera, voltear la página, mirar y empezar a entablar un diálogo. Por eso esta retroalimentación tiene que ser muy dialógica, ¿no? Entonces, pues bien, vamos a ir dando una miradita, ¿no? A esta introducción de digamos, de esta retroalimentación, mirar un poquito aquellas normas, solo recordar, ¿no? Aquellas normas vigentes sobre esta retroalimentación, también sobre esta evaluación formativa, que no nos vamos a extender porque ustedes ya han estado en los talleres, en las capacitaciones, simplemente ahora nos toca ir cerrando y dialogando, ¿no? Esos tipos de retroalimentación que también lo habían manifestado, y de repente uno se queda un poquito más a esas estrategias y cuáles son los representantes que nos dan estas hermosas estrategias para retroalimentar, nos dan la idea, nos dan los pasos, ¿no? Donde nosotros podamos seguir y nos podemos guiar y eso lo hemos estado realizando. Sabemos que tenemos nosotros a Rebeca Nijovín, que ya la conocemos, a Daniel Wilson, pero en esta oportunidad quiero agregar a Pedro Ravela, ¿no? Pedro Ravela que nos presenta una estrategia muy interesante y ya habrá otro tiempo en el taller de febrero que se viene, como son talleres, ahí haremos talleres de retroalimentación para los estudiantes, ¿no? Para ustedes, para que vayan comprendiendo, aprendiendo, ejercitándonos y poder aplicar con nuestros estudiantes, porque ahora llegamos a la presencialidad. Entonces, frente a esta presencialidad, miremos un poquito aquellas estrategias que son bonitas, interesantes, buenas, ¿no? Pero en un taller lo tenemos que vivirlo nosotros. Ahora solo es como una reflexión, ¿no? Que tiene que entusiasmarnos un poquito y ir cerrando los talleres que han sido dados en febrero. Muy bien. En esta introducción, ¿no? sobre la retroalimentación, la retroalimentación no está separada y tenemos que ir dando una mirada en lo que nosotros planificamos. En la resolución 186 de este año 2022, ¿no? El Ministerio de Educación nos plantea con mucha claridad
qué es lo que tenemos que hacer en el marco de esta evaluación formativa, cómo tiene que ser esta retroalimentación, el acompañamiento con nuestro estudiante. Y también en este marco de la 186, que ya nos había mencionado en la 531, ¿no? La 531 del 2021 del Ministerio de Educación, ya nos habían mencionado las pautas, los pasos, cómo va a ser este trabajo a la presencialidad, y en la 531 nos hablaba de la semipresencialidad y presencialidad. Por eso en la 186 de este año 2022 la deroga, la 531, no porque estuviese mal, simplemente la 531 nos hablaba el retorno a este año 2021 de la semipresencialidad, presencialidad y a distancia. Y no puede ser, porque ahora sí o sí es presencialidad, retorno a la presencialidad y aquellos aspectos y situaciones, ¿no?, difíciles, ya sean de infraestructura, ya sea de lejanía, ya sea de situaciones difíciles, que estas están siendo validadas y evaluadas a través de la SUGEL, puede continuarse con este trabajo a distancia, ¿no?, como lo están haciendo ustedes en muchos aspectos, ¿no?, en muchas instituciones educativas. Pero esto es como dice la misma resolución, son casos excepcionales, ¿no?, por urgencia o emergencia, ¿no?, donde no dañe la integridad de los estudiantes. Entonces, ¿qué nos planteaban ahí? Nos decía que el maestro, todo maestro ahora, en este retorno a clases, ¿no?, se transforma y se convierte en líder de la planificación, en el estratega para poder retornar a la institución educativa, y quien va a planificar es el maestro. Ya no es la estrategia aprendo en casa, yo saco la estrategia aprendo en casa y adecuo algunas cosas y trabajo a partir de estos marcos, ¿no?, macro situaciones que nos planteaban. Entonces, ya no, porque los chicos no están solos aprendiendo en su casa y no nos ven o no están con nosotros. Por eso ahora es un aprendo a la escuela, ¿no? Ese aprendo en casa pasa a ser parte del aprendo en la escuela, donde el maestro es el líder de esta planificación. Esta planificación ya no lo podemos hacer solos. Ya cambió, vino la pandemia y nos ha cambiado todo el panorama. La planificación lo tenemos que desarrollar de manera colegiada, de manera conjunta. Tenemos que partir de situaciones reales, ¿no? Pueden haber casos de situaciones similares, digamos, similares, ¿no?, que nos puede ayudar a ver, pero mayormente dice contextualizar, adecuar, adaptar, ¿no?, al contexto, a la realidad, al problema que está viviendo el estudiante. Por eso, esta planificación, cuando nosotros vamos a ir planteando nuestras actividades o nuestras sesiones, tenemos que ir dando respuesta a esta necesidad. Entonces serán las demandas de la institución educativa y todas las áreas harán las planificaciones. En el marco de esta planificación, nosotros mirando las competencias, que toda competencia ahora está articulada, vemos el trabajo del conocimiento, vemos las estrategias y técnicas que vamos a utilizar, ¿no? Y qué es lo que van a desarrollar a partir de las estrategias y técnicas, que son los procedimientos. También está el procedimiento de la evaluación para poder ver que lo que hemos planificado, qué es lo que tenemos que evaluar. Y en ese marco de la planificación y la evaluación, hay un centro, que es la retroalimentación. No será una buena planificación ni una buena evaluación si no existe una permanente retroalimentación del docente. Entonces, por eso, aquí dentro de un curso llevado en la derrama, nos presentaron este esquema muy significativo al cual
les voy presentando, ¿no? Cómo lo que nosotros planificamos como líderes, porque somos artistas, ¿no? Nosotros imaginamos, hacemos nuestro diseño, hemos realizado nuestro diagnóstico a partir de la realidad y de esta reflexión, ¿no? Hemos abocado para poder plantear nuestra planificación durante este año 2022, donde hemos realizado nuestra programación anual, nuestras unidades de aprendizaje o seguimos trabajando por experiencia de aprendizaje o seguimos trabajando por proyectos de aprendizaje, ¿no? Estas son unidades didácticas, ¿no? También la 094 nos habla que ya trabajemos a partir de unidades de aprendizaje o proyectos de aprendizaje, tratemos de que sea más vivencial, que el estudiante viva esta experiencia en el aula, ya no en la casa, sino en el aula, con el monitoreo y el acompañamiento del maestro. Quiere decir que el maestro ya no va a estar en la disertación o en la famosa clase magistral, ¿no? Si son 90 minutos, nos damos 80 minutos o quizás 70 minutos con nuestra famosa clase magistral porque somos los expertos en la materia. Conocemos y dominamos, nosotros como docentes en educación religiosa, dominamos nuestra doctrina. Entonces, como expertos en nuestro dominio académico, dábamos nuestra clase de 70, 60, 80 minutos. Y el estudiante, casi para el finalizar, ¿no? Hacia el actuar, hacia la acción del estudiante, recién completaba las fichas, las guías, el trabajo que nosotros le damos o la ficha de metacognitiva o los cuadros que nos va a servir a nosotros o un pequeño quiz que nos va a servir a nosotros que si aprendió o no aprendió ese momento, ¿no? Ya no, ya se acabaron. Ya no podemos retornar a lo mismo que hacíamos antes. Quiere decir que nosotros hemos tenido un tiempo del 2020-2021 donde el Ministerio de Educación a través de la estrategia Aprende en Casa nos dieron las pautas de esta planificación para poder desarrollar nuestras fichas de trabajo que sean, digamos, que inviten al chico, que le entusiasme, que le preguntas para que él piense, para que él vuelva a repensar, a analizar, a fundamentar, a compartir, a dialogar, a debatir, a diseñar, a construir, ¿no? Entonces, bajo esto, a dar propuestas, que se anime a dar propuestas, a que realice planteamientos, a que desarrolle un buen plan de acción, ¿no? Solidaria o plan de acción en su trabajo pastoral, etcétera. Entonces, todo eso es punto muy importante que tenemos que realizar. Y cuando vamos al campo de la evaluación, todo lo que estamos y hemos ejecutado como líderes en las fichas, en las guías, que ahora lo tenemos que poner en el aula, el estudiante es el experto ahora. Entonces, el énfasis que le hemos dado antes al aprendizaje, ahora a la enseñanza, ahora estamos en el énfasis al aprendizaje. Es el estudiante el experto en el aula. Es el estudiante el que tiene que aprender, el que tiene que hacer suyo ese conocimiento. ¿Y dónde va a estar el conocimiento? En las guías, en las fichas, en los recursos y materiales que tú le estás aportando al estudiante para que de manera autónoma o de manera primero individual pueda leer y después compartir con el otro. Tiene que verse y evidenciarse en el aula el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, ¿no? Quizás ya no es un mal llamado trabajo de grupo, ¿no? No, es trabajo cooperativo, colaborativo, donde en el grupo de 2, 3, 5, etcétera,
como ustedes estén organizados, los estudiantes sepan ser y canalizar con un coordinador en cada grupo y los demás son miembros de ese grupo y cada uno se hace experto en una acción que se va a ir desdoblando el tema o subtema dado para que cada uno empiece a investigar o indagar con esas pautas. Ahí está el método científico de ver sus preguntas, sus hipótesis, a dónde llega, qué dice, y tú, maestro, en esas guías, con esas lecturas de la Sagrada Escritura, del magisterio de la Iglesia, del mensaje del Papa Francisco, porque ahora hay todos los temas tenemos nosotros marco doctrinal que nos ayuda a entender y a comprender a la luz del Evangelio o del magisterio de la Iglesia todo lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, bajo esa premisa, nosotros tenemos que ir moviendo para que el estudiante trabaje. ¿Qué hace el maestro? ¿Sentarse en el pupitre? No, ya no. El maestro tiene que estar con cada estudiante, con cada grupo. Ahí está el acompañamiento. El monitoreo ahora tiene que ser en el aula. ¿Quién realiza el monitoreo acompañamiento? El docente. ¿A quién? A los estudiantes. ¿Sí? Entonces ya se cambió estos papeles y el estudiante, tú como docente vas a ir viendo qué es lo que están desarrollando. Esas capacidades y habilidades te las tiene que demostrar en el aula y ahí van a haber interrogantes, ahí va a haber algo que no entienda. Está la maestra para acercarse y complementar, ayudarle a entender con pistas discursivas cuando se van demasiado por un lado, por otro lado y el tiempo no está ayudando. Con estas pistas discursivas, el docente vuelve a centrar al tema en el grupo y así va acompañando a cada uno de ellos. Así que cuando tenemos que evaluar, evaluamos lo que hemos dado, lo que has planteado, lo que has planificado, lo que han desarrollado, ellos hay que evaluar. Entonces, ese acompañamiento que vamos dando a nuestros estudiantes y viendo que esas evidencias que van desarrollando en cada sesión de clase, que son las evidencias pequeñas, individuales, etcétera, o grupales, estas ayudarán a una evidencia final que responde al final de la unidad de aprendizaje o de la experiencia de aprendizaje o del proyecto de aprendizaje. Esa evidencia mayor, esta tiene que estar retroalimentada desde el primer encuentro, desde la primera sesión, desde la primera actividad. Ahí empieza a manejarse con diferentes contenidos doctrinales. Eso nos va a ayudar a nosotros a que nuestro estudiante o captar o darnos cuenta que nuestro estudiante está logrando, está avanzando, o que tenemos algunos estudiantes que se están quedando, que están en un inicio, o de repente ustedes o nosotros siempre decimos están en cero. Entonces, aquellos estudiantes que están en cero nos tenemos que dar cuenta desde un inicio, cuando hacemos este tipo de trabajo de acompañamiento y monitoreo con la retroalimentación, recién nos vamos a dar cuenta que nuestro estudiante está en su inicio, ya avanzó, está avanzando, ¿no? O está logrando de acuerdo a lo que hemos planteado en nuestra sesión de clase. Por eso, toda retroalimentación en una evaluación es para poder, ¿no? Valorar, ¿no? Valorar el trabajo de nuestro estudiante. Todas sus fortalezas, porque decimos siempre tenemos que darnos cuenta las fortalezas y las dificultades. En las fortalezas, aquellos avances, logros, progresos que ellos están desarrollando, porque cada uno de nosotros en el área de educación religiosa tenemos 2 competencias. Cada competencia tiene sus capacidades impregnadas en cada competencia. Entonces, en cada encuentro, en cada clase, tenemos que ayudarles a que vayan desarrollando la competencia. Desarrollando esa competencia bien desarrollada, con una evidencia nosotros podemos dar esa evaluación, ¿no? A esa competencia. Y en otra planificación veremos la siguiente competencia o como ustedes puedan trabajarlo.
¿no? Siempre ha habido la pregunta, ¿tenemos que trabajar en una experiencia, en una unidad de aprendizaje o un proyecto de aprendizaje, las dos competencias o una sola? De acuerdo a las definiciones que nos lanza los documentos normativos del Ministerio de Educación, nos dice que tenemos que trabajar competencia por competencia para que el estudiante se empodere, desarrolle, y durante el año tenemos el tiempo para terminar de trabajar las competencias. ¿De quién va a depender? Del docente, porque el líder de la planificación es el docente. Si tus estudiantes son expertos, tienen todos los elementos, están con todas las condiciones ahora en este retorno, tú puedes ponerle en su experiencia o en cada sesión, y si quieres lanzarte, tú puedes trabajar esas dos competencias. ¿Por qué no? Porque tú vas a lograr y tienes que estar al pie del cañón con el estudiante para que logre dos competencias, y tienes que tener dos tipos de evaluación para que cada una de ellas responda. Una evaluación para construye y el otro instrumento para asumir, ¿no? Entonces, ¿pero de quién depende? De nosotros, ¿no? En otras áreas, cuando nosotros vemos las otras áreas, acuérdense que hay áreas que tienen 4 o 5 competencias, y cada competencia tiene 4 o 6 capacidades. Y estas áreas durante la semana no tienen un solo encuentro como tenemos nosotros a la semana, un solo encuentro con nuestros estudiantes. Ellos tienen a la semana 3 clases, 3 encuentros. Entonces, cuando planifican para esta semana, porque es por semana, al planificar por semana, pueden trabajar en un día una competencia, en otro la otra competencia, etcétera. Y si están trabajando con áreas integradas, cuando integramos comunicación, matemáticas, TA o DPCC, de repente religión, entonces cada uno aporta con una competencia cuando vamos a elaborar nuestra planificación. Cada uno aporta con su competencia para ir desarrollando qué contenidos, qué estrategias, qué técnicas. Entonces, muy bien, ahora ya sabemos a través de esta imagen esta retroalimentación. Qué importante entonces es la retroalimentación en el aula, donde el docente es el líder, el que va a monitorear y acompañar, y es el que va a reorientar todo este proceso de aprendizaje con los estudiantes. Muy bien, en la evaluación formativa. La evaluación formativa en la resolución 186, ¿no? Que tenemos por acá, que nos habla de la 186, ¿no? En la resolución 186 nos menciona y nos dicen, considerando, de que nos tenemos que remitir al Currículum Nacional de Educación Básica, dada del 2016, ese mismo currículum del 2016 sale con su revisión el 2017, ¿no? Con la última revisión, pero el origen es del 2016 a partir de esta resolución viceministerial. Entonces, ya nos está remitiendo porque hemos retornado a aulas, a clase, y nos dice trabajemos. Trabajemos nuestra planificación a partir de las indicaciones, y nos habla en el capítulo 5, en el capítulo 6 y el capítulo 7, donde están todas las orientaciones pedagógicas, las orientaciones de evaluación, las orientaciones de acompañamiento y monitoreo, ¿no? Y antes de estos capítulos ya están todo lo que son competencias, capacidades, desempeño, perfil, ¿no? Y los estándares de aprendizaje de cada área curricular. Entonces, todos estos aspectos nos habla en la resolución 186, pero netamente de dónde nosotros seguimos trabajando y hace referencia al Currículum Nacional de Educación Básica desde el 2020. Desde el 2020 nosotros tenemos
la resolución 094. Esta 094 nos habla de el enfoque de la evaluación y nos dice que el enfoque de la evaluación es formativo y tiene que trabajarse a partir del acompañamiento, monitoreo y retroalimentación para la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, esos puntos los encontramos claramente. Y hay un acápite que les he puesto solo lo simple, dice, ¿qué es retroalimentación? Antes de poder preguntarles y todo, ¿qué es retroalimentación? Y dice, es devolver al estudiante esa información que él nos da. Y dice, sin evidencia no hay retroalimentación. Sin esa evidencia, que puede ser evidencia escrita, tangible, ¿no? Que es un producto que ellos están elaborando, o también puede ser una actuación del estudiante, porque estamos mirando lo que está trabajando, lo que está demostrando, etcétera. Entonces, es devolver a la persona esta información para que nosotros podamos ir describiendo aquellos logros o progresos que ellos están realizando. Y nos vamos a basar a los criterios de evaluación. Ya en la 531 nos hablaba exactamente cuáles son los criterios de evaluación y como nos remite en la 186, ¿no? Igual que en la 094 nos remite al Currículum Nacional de Educación Básica, revisando el Currículum Nacional de Educación Básica nos dice bien claro, para establecer los criterios de evaluación en este tramo de la evaluación formativa, lo vamos a hacer, o esto es sustentado a través de los estándares y desempeños que lo sacamos del Currículum Nacional. Entonces ya nos está diciendo cuáles son los criterios que vamos a tomar en cuenta para poder evaluar a nuestro estudiante. Entonces la retroalimentación tiene que tenemos que tener esos criterios para ayudar a nuestro estudiante y que él sepa responder a ello. ¿Qué más? También nos habla de las evidencias. Hay que observar las evidencias, pero ojo, no es que esperemos que nuestros estudiantes nos tengan que dar al final recién como locos las evidencias para ver, no, nos está diciendo tenemos que acompañar, tenemos que ir mirando el avance de esas evidencias y ahí está la retroalimentación presente para darnos cuenta, a ver cuáles son los aciertos, hay errores que son recurrentes, cuáles son los aspectos que te llaman la atención, que son débiles, que son fuertes, que requieren tu apoyo, tu ayuda, tu acompañamiento. Eso lo tenemos que ver nosotros durante el trabajo de ellos. También, toda retroalimentación, por eso la retroalimentación acompaña a la evaluación, nos brinda una información o nosotros como docente tenemos que brindar información oportuna a nuestro estudiante. Si está mal, está yendo por mal camino y vemos nosotros algunos errores, con la retroalimentación le estamos ayudando a nuestro estudiante para juntos, docente y estudiante, reflexionamos sobre ese proceso, le damos algunas pautas, etcétera. Ya hay estrategias interesantes que nos ayuda a ello para que el estudiante retome nuevamente y empiece a complementar ello. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros en esa retroalimentación y estos son definiciones del Currículum Nacional de Educación Básica. Lo mismo de la resolución 186, nos habla lo mismo en la 094, ¿no? Y en el Currículum Nacional de Educación Básica. Muy bien. ¿Cuáles son esos representantes que quería empezar con Pedro Ravela, ¿no? Muy interesante, uruguayo, ¿no? Él, su trabajo y está basado, que es autor de muchos textos de acompañamiento a los docentes y en todo este tiempo también de pandemia, así como Rebeca Nijobin y David Wilson que han estado acompañando y han adecuado estas estrategias para el tiempo de la pandemia, que los estudiantes estaban en casa, ¿no? Y en el tiempo de ese confinamiento, fueron adecuando estas estrategias para poder seguir, porque no era fácil la retroalimentación
lejos de nuestro estudiante, porque ningún docente estaba cerca al estudiante, lo veía a través de la pantalla, pero en aquellos lugares donde no había internet, no había pantalla, no había celular, el maestro tenía que elaborar esas guías con preguntas y recoger y hacer la retroalimentación. Finalizando 15 días o el mes, un profesor era el que se remitía a la dirección de la institución educativa a recoger todas las evidencias que los estudiantes habían dejado en la institución educativa, y cada maestro iba a recoger a la institución todo el paquete de trabajos que nos devolvían a través de las evidencias para hacer esta retroalimentación, y era llevado. Una forma que ayudó mucho ha sido a través del WhatsApp y de las llamadas telefónicas, que podíamos retroalimentar al estudiante. Eso ha sido lo nuestro. Pero ahora, acuérdense, ahora estamos en el aula. Es una oportunidad maravillosa de poder hacer una retroalimentación interesante. Entonces, Pedro Ravela nos dice, tenemos que hacer, ya hay estrategias muy interesantes para trabajar con los estudiantes, ¿no? Entonces, él nos da pistas de trabajo, hace mucho énfasis a la metacognición, porque dice, el estudiante tiene que ser consciente de su aprender a aprender. Él tiene que lograr la autonomía, y va a lograr la autonomía, pero cuando él se consciente que él tiene que aprender, tiene que hacer suyo, tiene que desarrollar la competencia, tiene que lograr, ¿no? Y tenemos para eso un perfil que nos va apuntando a todos. Entonces, ese logro, ese avance de ese estudiante le ayuda mucho a través de esa metacognición, por eso le da énfasis. Tiene un libro solo de metacognición y de estrategias metacognitivas, ¿no? De ahí viene el énfasis a la devolución. Lo que él habla mucho en la retroalimentación, dice, si nosotros no devolvemos aquellas evidencias que nos está entregando el estudiante, no es una buena o eficaz retroalimentación. La retroalimentación se basa en la devolución, aquel que el estudiante se pueda dar cuenta dónde están sus logros para que se sienta feliz y se anime a seguir avanzando, y dónde hay errores para que él de por sí mismo empiece a ver dónde está el error, porque el docente ya le ha puesto como una pista de trabajo para poder lograr a darse cuenta cuál es la otra oportunidad que él puede descubrir y desarrollar a través de sus capacidades y habilidades, y entregar un nuevo trabajo mejorado. Y también están todas las estrategias, y él nos presenta estas estrategias, estos 5 pasitos que él va desarrollando, ¿no? Entonces, interesante en el desarrollo de ello. No sé si se nota o no se nota, porque como se nota, se ve. En pequeño no, maestra, me da de repente en el icono de abajo. De abajo. Ajá, ahí donde dice toda la pantalla. Ya. Se ve, claro que sí ya, se ve. Ahí ahora está. sí. Súper, entonces nos habla, mejor. Por ejemplo, su estrategia. Nos dice encontrar. Primero hay que lograr, él empieza eso, ¿no? Hay que lograr encontrar esa dificultad que tiene el estudiante, porque como la retroalimentación, él lo ve para devolver y encontrar aquellos errores, dice, encontremos la dificultad primero. Encontrar la dificultad, indicar la dificultad, ¿no? Con una línea, no escribir, y hay que devolver, dice, ¿no? No escribir. El maestro tiene que tomar en cuenta ello, y hay que devolver al estudiante, pero no hay que señalar los errores. ¿Cuál es el error? Simplemente el marco ahí donde le da la idea al estudiante que tiene que volver a leer para buscar dónde está este error. Él dice que el estudiante tiene que lograr a él mismo identificar el error. El maestro ya le da una pista, ¿no? Una pista de trabajo, pero él tiene que, al identificar el error, él tiene que darse cuenta cómo hacerlo. Entonces ahí formular viene el siguiente paso por él, ¿no? Formular las preguntas. Entonces, ¿cómo formula las preguntas? Al devolver los trabajos con preguntas
reflexivas. Y esto siempre les invito yo a los docentes. Cuando nosotros hacemos nuestras fichas de sesión de clase o actividades, cuando utilizamos la metodología del área de educación religiosa, el ver, juzgar, actuar, cuando desarrollamos el ver a partir de un caso, de un hecho, de una situación, de un video, de imágenes, de figuras que vamos a representar, tenemos que acompañar de preguntas. En secundaria podemos partir con alguna pregunta textual, pero después netamente tienen que ser preguntas de inferencia y preguntas de criterio. ¿Qué entiende si estuviera en ese lugar? ¿Qué propone? ¿Qué plantearía? ¿Qué él haría a partir de esta situación dada? ¿Cómo identifica? ¿Cuál es el problema que identifica? ¿Qué harías a partir de ello? Etcétera. Entablar ese tipo de diálogo para desarrollar. Entonces, por eso, estas preguntas de inferencia y de criterios te invitan mucho a la reflexión. Entonces, el punto que nos habla Pedro Ravela nos dice preguntas que le ayude a reflexionar al estudiante y él mejorará ese aprendizaje. Después nos tiene 3 estrellas y un deseo. Es una estrategia que manda, dice, a veces no podemos terminar o nuestros estudiantes no terminan toda la clase o la actividad que están desarrollando o la acción o la tarea que están desarrollando y tienen que terminar en casa. Entonces hay cosas ahora en esta presencialidad que nuestros chicos ya no corren como antes, están un poco lentos por la situación de retorno y las situaciones que puedan estar viviendo. Entonces los chicos terminan muchas cosas en casa. Cuando retornan al colegio, entonces viene esto, la estrategia de 3 estrellas y un deseo. Entonces, estas 3 estrellas y un deseo dice, hay que hacer la retroalimentación, pero entre pares, o sea, el trabajo de un estudiante o de un grupo le entrega al otro grupo o le entrega a su compañero y su compañero recibe el otro. ¿Qué es lo que van a buscar entre ellos? Va a destacar, ¿no? Con un color o con lo que sea, un visto bueno, etcétera, 3 fortalezas, 3 cosas nuevas, buenas, que han sido útiles y también le está sirviendo al otro estudiante a leer el trabajo de su compañero o las respuestas de su compañero. Estas son fortalezas. Y encontrar un error. Al encontrar el error, tiene que tomar en cuenta ese error para fortalecer y desarrollar o lograr o mejorar ese trabajo, ¿no? Una dificultad tiene que encontrarse. Por eso dice 3 estrellas y un deseo. El deseo es para mejorar. Ya va en la consigna, para que ingrese la consigna en el estudiante, nos dice Pedro Ravelo, la consigna que ingrese en que el error no es malo, que el error no es un castigo, que él no sabe, que no vale, que no conoce, que no entiende, no tiene que existir, sino que a partir del error es una oportunidad para aprender, es algo para iniciar. En ese sentido, si nosotros vamos trabajando diferente tipo de estrategias donde el estudiante se empiece a empoderar, porque él nos habla en la metacognición a partir también de la autoevaluación, coevaluación, no solo heteroevaluación. Entonces, por eso dice, el estudiante se va a ir acostumbrando que cuando encuentra un error, inmediatamente se ponen en movimiento. Y si le das un espacio, también le das un tiempo. Por ejemplo, cuando tenemos la estrategia del tándem, entramos en un diálogo donde juntos empezamos a ver el error y empezamos a mejorar. El estudiante mejora y después será esa exposición. En la cuarta, dentro de la estrategia que nos presenta, nos dice la lista de cotejo. Miren la lista de cotejo y la que también ya el ministerio nos presentó para poder ser algo que dentro de esta evaluación formativa tengamos una herramienta y un elemento como docentes para hacerlo nuestro y para que el estudiante realmente se empodere, para que el estudiante realmente sea consciente de su propio proceso de aprendizaje. Siempre hemos dicho, ¿no? Hasta en Ausubel, que dice que el aprendizaje es significativo, que el estudiante es constructor de su proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? De su aprendizaje.
el estudiante, y que el mismo estudiante sea consciente y mejore también su proceso de aprendizaje. Pero no va a ser consciente si nosotros no le acompañamos, no le ayudamos. Entonces Pedro Ravelo dice, hagamos la lista de cotejo para ellos, porque ellos muchas cosas, muchas tareas, muchos trabajos están terminando en casita, y luego muchos trabajos y actividades, ¿no? Acciones que tienen que desarrollar, lo están haciendo en el aula. Ahí al finalizar el bimestre o el mes, ¿no? El bloque, de acuerdo si es bimestre, si es trimestre, como estén ustedes realizando, el estudiante tiene que desarrollar la lista de cotejo, así como nosotros hacemos una lista de cotejo por cada sesión que vamos desarrollando. Al final hay que presentarles una lista, es una estrategia de autoevaluación que va a ayudar de todo el trabajo del mes o del bimestre al estudiante. Dice, esta estrategia de trabajo, dice, el estudiante tiene la oportunidad de escribir lo que espero realmente que aprendan ellos. Lo que me escriben ellos me va a ayudar a mí como docente a determinar, ¿logró? ¿No logró? Lo que yo he planificado, porque yo estoy planificando tantas cosas. Tengo mi propósito, ¿no? O el objetivo que me he trazado y lo planteo a través de un propósito. Entonces, al tener este propósito, realmente al finalizar con lo que ellos me responden, ¿he logrado, no he logrado? ¿Fue bueno, no fue bueno? Mi estrategia, mi técnica, el video que he puesto, las preguntas que he planteado, ¿no? Los recursos que he utilizado, digamos, las fuentes, ¿no? Doctrinarias que he utilizado, ya sea la Sagrada Escritura, Magisterio de la Iglesia, etcétera, que he utilizado yo, ¿ha servido al estudiante? ¿Le ha ayudado? Me lo representa en esta lista de cotejo. Interesante su lista de cotejo, porque ¿qué hemos visto a partir de lo aprendido, de la estrategia Aprendo en Casa? Que a veces en la lista de cotejo nosotros simplemente nos hemos acostumbrado, como es una lista de cotejo, a hacer un checklist, ¿no? Un checklist. Y más nada. Y en el otro, ¿qué necesito para aprender? A veces los chicos ya no nos responden, simplemente nos pone su checklist. Entonces él dice, esta lista de cotejo es interesante. Entonces, ahí justo puse la lista de cotejo, ¿no? Para escribir lo que realmente, que ellos me respondan lo que yo quiero, ¿no? Y esto será también una autoevaluación para cada docente. Realicé realmente la planificación, he tenido en cuenta su contexto, el estudiante, el propósito, utilicé los recursos pertinentes, ¿no? Al finalizar ellos tendrán que responder y me va a ayudar a mí para hacer mi meta evaluación. Entonces ahí está la lista de cotejo. Y nosotros podemos poner los nombres, vamos pasando ellos, o un solo nombre, o los nombres, o podemos poner los temas o subtemas, porque nos dice Pedro Ravelo, Pedro nos menciona de que nosotros adecuemos a nuestra realidad, utilicemos frente a esta realidad. Entonces, ¿cuál está logrado? ¿Qué está en proceso o en inicio? ¿No? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Ha llegado a un avance o no? ¿Cuánto o qué nivel? Él mismo se puede calificar y como una lista de cotejo va haciendo su checklist. Entonces, hace su checklist como nosotros tenemos ya una experiencia aprendida, pero él agrega este punto. ¿Cómo yo sé realmente que ellos han logrado aprender? ¿Cómo lo voy a saber? Entonces, yo le tengo que poner al estudiante y nos lanza estas dos columnas para darle al estudiante. Dice, ¿cómo lo sabe? Si él ha logrado, si está en proceso, en inicio, que escriba. ¿Cómo sabe que está en el logro, que está en proceso, que está en inicio? Que lo escriba. ¿Y qué dudas tiene en este aprendizaje en todo este tiempo que ha realizado? ¿Cuáles son sus dudas que él tiene, que no ha llegado a absolver, ¿no? Esta lista de cotejo nos presenta, y muy interesante, ¿no? Entonces, Pedro Ravelo entonces nos presenta de esta manera, ¿no? Y el último es la bitácora del aprendizaje. Entonces, nos dice, esto sirve para que se describa al final de la semana, o de la clase, o del bimestre, etcétera, que los estudiantes se acostumbren a pensar sobre lo que aprenden y cómo aprenden. Esta bitácora del aprendizaje es lo que nosotros hacemos en cada sesión. ¿Se acuerdan? Le ponemos una listita del actuar, la actuación,
¿Cuál es el planteamiento? ¿Qué propone? ¿Qué va a promover? ¿Qué acciones va a realizar? Todo eso que nosotros vamos poniendo, los chicos nos van entregando, y eso al final es un recurso que se puede unir en ese portafolio de la evaluación y servirá. Cuando nosotros recogemos todo esto, nos servirá a nosotros como docentes como la bitácora del aprendizaje de nuestros estudiantes. Muy interesante este punto, ¿no? Con las pistas de trabajo, muchas son las estrategias, hay unas muy bonitas, pero ese es otro punto, ¿no? Otro punto. En Rebeca Nijoving, ustedes sí ya lo han manejado mucho, estos diferentes modos de retroalimentar, y ella pone énfasis en la retroalimentación netamente formativa. Entonces, estos modos de retroalimentar que ella nos presenta, nos dice, hay que ofrecer primero preguntas, detallar el trabajo del estudiante, ofrecer sugerencias al estudiante y finalmente terminar ofreciéndole el andamiaje, ¿no? Estos 4 puntos básicos e importantes nos explica Rebeca Nijoving qué busca con cada uno de estos trabajos en esta retroalimentación. Entonces, nos dice, ofrecer preguntas realmente busca desarrollar, dice, habilidades metacognitivas para despertar en la conciencia del estudiante sobre cómo aprende, ¿no? Sobre cómo aprende, cuáles son sus fortalezas y debilidades como estudiante, ¿no? ¿Y qué es lo que está utilizando para aprender? O sea, hay que preguntarle. ¿Y cómo has desarrollado? ¿Y qué fuentes has encontrado? Como estamos hablando de la Sagrada Escritura, ¿no? Y le hemos planteado y hemos previsto también preguntas de inferencia y de criterio, le preguntamos nosotros y cómo logró, cómo lo entendió. ¿Fue fácil? ¿Lo comprendió? ¿Ha sido difícil entender la pregunta para poder dar una respuesta? Entonces, darle este tipo de pregunta al estudiante, ¿no? Y ver cuál ha sido difícil, cuál no ha captado el mensaje, de repente de una encíclica, de repente de algo que nosotros hemos trabajado y le hemos implicado, alguna lectura, un marco teórico, etcétera, que le ha sido difícil, que necesitaría. Ahí ya estamos viendo la retroalimentación que necesitaría, estamos sacando y recogiendo la información, ¿no? En el punto, detallar el trabajo del estudiante, muy interesante en lo que nos presenta Rebeca Nijoving, ¿no? Porque nos dice, ojo, cuando queremos detallar el trabajo del estudiante, no es que nosotros vamos a ver acá, esto está positivo, logrado con check, y esto está muy mal, le falta esto. No, no. Es decir, que la descripción nuestra, al describir cuando vemos los logros y vemos dificultades o errores, ¿no? No ponerle como errores, ahí cuando descubrimos algún error, hay que poner, dice ahí, ¿no? Hay que ponerle en ese error, ¿no? Y de qué otra manera podrías plantear, ¿no? Esta alternativa, esta propuesta, esta actividad, etcétera. Y si fuera tal situación y se presentara en tu familia, ¿cómo actuarías, no? Entonces, ponerle de esa manera para que el estudiante solito se va a dar cuenta que no fue, digamos, una respuesta acertada, porque lo respondió sí, no, y copió de repente la misma cita bíblica o respondió a través de la lectura de alguna encíclica o del mensaje del Papa, tal cual, y nos ha dado la misma respuesta. Pero para no decirle que está mal, dice detallar ese trabajo. Entonces, le damos la idea y le devolvemos. Por eso nos habla ahí, dice, es como devolver en espejo, es como que le estás devolviendo lo mismo que él hizo, pero le estás haciendo otra canalización para que vuelva a replantearse y volver a mirar. Eso es muy importante en una retroalimentación formativa, ¿no? ¿Qué más? Después ya viene el siguiente paso que dice ofrecer sugerencias al estudiante. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos está queriendo indicar Rebeca? Nos dice que hay que reducir la brecha entre el saber previo,
del estudiante, lo que él sabe, lo que él conoce, lo que él domina, que de repente es buena o no buena o más o menos, y el propósito de aprendizaje que hemos planteado. Nosotros en cada sesión hemos planteado un propósito, entonces mirar ese propósito y mirar su saber previo. Y a cabo de esto, otra sugerencia, empezar a hablar con sugerencias para que logre. O sea, si estamos viendo que su nivel real o su saber previo está muy alejado al propósito, que no está respondiendo, dice, ofrécele sugerencias. Si te parece, ¿no? La encíclica tal, ¿no? De tal cosa, en tal esto, nos dice, nos da una respuesta interesante que puede servirte para tus conclusiones. Entonces, no le estás dando la respuesta. Entonces, esto le va a ayudar, pues ya le estás dando una sugerencia, ¿no? Y algo que nos pone mucho, Rebeca Nijobin nos dice, hay que vincularse, el maestro tiene que estar bien vinculado con el estudiante. Y eso es de manera transversal, todas las horas, toda la clase, ¿no? El impacto, hay que entender y comprender el impacto de las emociones del estudiante. El estudiante, al ser el tipo de trabajo cooperativo, colaborativo, individual, etcétera, el estudiante tiene que conectarse con el otro, tiene que aprender a respetar, tiene que cuidar, tiene que saber tener un lenguaje tal, y eso es permanente, ¿no? Entonces, eso no es que sea un paso de esta retroalimentación. Ella lo considera como algo muy transversal que se debe dar en todo momento, desde que inicia la clase hasta el final. Y terminamos con ofrecer andamiaje. Entonces, andamiaje, ya saben ustedes, son mayormente aquellos estudiantes que ya la maestra ha visto que está en inicio. Hemos descubierto que hay de los 20 estudiantes, 5 que están en inicio, han regresado, no tienen hábito de lectura, no hay retención, no analizan, ha disminuido su capacidad de pensamiento, de análisis, de resolución. Todo ha disminuido el estudiante, está en inicio, está anulado. No son todos, son 5, de los 20 son 5. ¿Y qué dice? Andamiaje. Y nosotros en una ponencia anterior había puesto una imagen de un árbol, ¿no? Un árbol grueso que nos lo pone también Rebeca Nijobin, Sergio Tobón, ¿no? Luis Guerrero, para poder explicar un poco el acompañamiento, el andamiaje, el soporte que debemos dar. Entonces, habíamos puesto una imagen de un árbol, ¿no? Como que se va cayendo por el tiempo, por el cansancio, la edad del árbol, qué sé yo, y aquí hay un soporte, una cachapa, que agarra ahí, ¿no? Que agarra, hace un soporte, todo lo que pueda mientras se está viviendo el árbol. Entonces, este mismo momento dentro del andamiaje que hay que ofrecer, dice, hay que ofrecer andamiaje. Ahora, el andamiaje no es solo que el maestro tiene que dar el andamiaje a estos 5 chicos que están en inicio, que están en C. Para eso nosotros tenemos que tener a nuestros estudiantes que muy bien, desarrollan muy bien, hacemos un apoyo de estos estudiantes que siempre están destacados, que han superado estos momentos tan difíciles, quizás en el hogar o en la familia la situación ha sido más tranquila o la familia ha estado más unida para superar cualquier momento tan difícil. Entonces, frente a esto, dice, pues bueno, el docente tiene que ayudarse también de estos mejores estudiantes que son del grupo de expertos, que hay que poner en cada grupo, en cada subgrupo, un experto, uno bueno, que ayude, que él ayudará a poder acompañar a este estudiante, y a veces entre estudiantes se entienden mejor, se comprenden mejor, y si estamos haciendo un trabajo de 2, de 3 o de 4, uno, que es el experto, empieza a explicar, a volver a explicar a este estudiante y ayudará. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? En este estado, ¿no? Va a descubrir cada uno de sus compañeros y el docente también que va monitoreando, porque tiene que monitorear a todos los grupos, mirará que este estudiante tome el interés de otro estudiante.
Ahora, tenemos estudiantes muy buenos, también muy correctos. Entonces, aquel chico que es terrible, etcétera, el otro estudiante que es serio, le ayuda, le vuelve a explicar, le vuelve a dar otros ejemplos. Entonces, el ofrecimiento al andamiaje es muy importante, como dice Rebeca Nijovic, ¿ya? Muy interesante. Y el de la escalera de retroalimentación de Daniel Wilson, que es lo más conocido, creo, lo que todos los docentes he visto que hacen este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, Daniel Wilson trabaja también en estos 4 pasos, ¿no? De clarificar, valorar, expresar inquietudes, hacer sugerencias, cada paso que va alimentando. No quiere decir que, ay, tengo que hacer todos los pasos así seguiditos y si no me pierdo, no, va a depender en qué estado y en qué situación se encuentra tu estudiante. Entonces, Wilson, que presenta su escalera de la retroalimentación, nos dice, el primer paso realmente es clarificar, dice Wilson. ¿Qué ayuda? Igual que Rebeca Nijovic, y también hemos estado mirando un poquito a Pedro, ¿no? A Pedro Ravela. Entonces, ¿qué nos dice? Clarificar es hacer preguntas para clarificar las ideas que comparten los estudiantes sobre su trabajo. Y esta debe realizarse, nos presenta Wilson, ¿no? Daniel nos dice, debe realizarse antes de empezar nosotros a hacer la retroalimentación, de ver las cosas que son positivas y los errores. Antes de esto, preguntarle, ¿y cómo te fue? ¿Cuál ha sido tu evidencia? Interesante, qué bonito. ¿Y has tenido alguna dificultad? ¿Cuál ha sido lo más difícil para ti para poder desarrollar este trabajo, ¿no? O este encuentro, o el trabajo colaborativo, cooperativo, el ensayo, la infografía, ¿no? ¿Qué fuentes has encontrado? He pedido que sean 3 fuentes mínimas que te puedas ayudar cuando han realizado ustedes un debate, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué fuentes? ¿Qué fuente te ha sido muy difícil de cotejar, ver? Empezar a decir, ¿y cómo lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Qué tiempos has utilizado para desarrollar? Entonces, ¿qué dice Daniel Wilson? En esto de clarificar, hay que entrar en confianza con el estudiante para que empiece a contar, para que no vea que la evaluación y que la parte de que se acerque el maestro es para que le tache que esté mal, que no sabe, o que diga así muy bien, o aquel maestro que así esté mal, ¿no? Como hemos tenido antes en una experiencia donde estaba la nueva secundaria, ¿se acuerdan cuando tenían que exponer? Así mal expuesto, tenían que decir, muy bien, bravo, cuánto de nota, y por grupos, ahí, o sea, no había respuesta mala, ¿no? Entonces, él menciona estos puntos y dice, hay que aclarar esto. Estas cosas tienen que ser claros antes de. Entonces el estudiante va a entrar en esa confianza con el maestro y le va a decir sus dificultades, lo que ha logrado, lo que ha desarrollado, y entró en esa dinámica para que el maestro empiece con este punto segundo, que es la valoración. Entonces, en la valoración empieza por lo positivo. Daniel Wilson dice, debemos de empezar por lo positivo, por los logros, ¿no? Por aquello que el estudiante ha podido desarrollar y bien. Entonces, dice, hacer énfasis y empezar a trabajar con ellos, ¿no? Mira, interesante, tu respuesta responde, ¿no? Este video, ¿tú crees que este video ha respondido al mensaje de la parábola del buen samaritano? ¿Cuántos samaritanos tú encuentras alrededor en el colegio tal? ¿Te ha sido fácil? Ah, mira, acá has puesto tal cosa a la profesora, a tu amiga, a tu amigo, a tal compañero, que es para ti un samaritano. Muy bien, has descrito perfectamente, se ve claro, te has tenido claro, ha sido muy fácil. Entonces, todas esas fortalezas y esos aspectos que son interesantes, hay que ponerlo. Por eso nos habla y nos menciona, ¿no? En otro punto muy básico, ha sido muy amplio también Daniel Wilson cuando explica que nuestros comentarios deben ser honestos. Lo que está bien, hay que decir que está bien.
Y lo que está mal, pero no decirle, tacharlo. Y puedes ver, en este caso, con esta lectura, te puedes ayudar con esta lectura para complementar un poco más esta respuesta, que yo lo estoy viendo un poco flojo, pero tú puedes. Vamos, a ver, te doy esta lectura o este caso o este cortito de video o este párrafo de la encíclica, qué sé yo, para ver. Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Entonces, el siguiente paso, como dice, expresar preocupaciones, dificultades o desacuerdos en la forma de aquellas preguntas auténticas con algunas ideas en cuestión. Nosotros vamos a encontrar errores en nuestros estudiantes de acuerdo al trabajo. Puede haber sido una infografía, puede ser un álbum, pues, temático, de repente una pizarra informativa, ¿no? Entonces, de lo que nosotros estemos viendo, no es por cumplir que tienen que llenar, porque no es llenar las cosas en ese marco, sino qué es lo que escribe a partir de la cita bíblica que le has dado, la encíclica que han trabajado, el mensaje del Papa que le has dado, con todo eso, con la pregunta inferencial y de criterio, qué es lo que él está abordando para poder describir y va dando respuesta a esa situación o el caso que tú has presentado, que le remite a él volver a dar una mirada a esta situación problemática, ¿no? Entonces, tú tienes que expresar, dice, hay que expresar preocupación. Me preocupa, ¿no? Porque a veces los chicos están sufriendo problemas de bullying, problemas de acosos, están sufriendo problemas muy difíciles ahora que han retornado porque han estado tan cerrados que no saben cómo canalizar esas energías y están muy rebeldes muchos chicos. Entonces, por lo tanto, pero como tú eres la profesora de religión, el estudiante habla bonito, escribe bonito, perdona a todos, ama a todos, quiere a todos, ¿no? Pero después fuera hace lo de las suyas. Entonces, por eso tenemos que ser muy conscientes, conocer mucho a nuestro estudiante y escribir y manifestar nuestra preocupación, hacer la relación entre una y otra, relación de lo que escribe con su vida y con lo que está demostrando. Por eso, la evaluación formativa, a partir de una evidencia, te dice que no solamente es, digamos, una evidencia física, un producto evidente, sino también la actuación que él te demuestra, el comportamiento que él está dando, la postura que está tomando, ¿no? La expresión que está viendo, los fundamentos que te está dando a través del discurso, todo eso hay que ver y hay que expresar la preocupación. Me preocupa. Y acá decía tal cosa, pero tú has puesto esto. ¿Qué ves que está pasando? ¿Qué es lo que no concuerda? A ver, cuéntame, dime. Tal cosa, pero si acá decía tal y acá tú has puesto ello. ¿Por qué pusiste esto? ¿No? A ver, cuéntame. Ay, esto, mira, esto te puedo acompañar con esto. Y este caso, esta realidad nos plantea y nos está dando una salida, una mirada. No has encontrado una salida. No se puede ayudar al prójimo de esta manera. ¿Por qué? A ver, dime, cuéntame. Y ahí te dirá. Y ahí va a salir a borbotón toda la rabia, la cólera que tiene, ¿no? De no ayudar porque quizás en el momento más difícil nadie le ayudó en esa familia. Él no tiene ganas de ayudar a nadie ahora. No quiere ser samaritano. Ahí lo vamos a descubrir, ¿no? Y finalmente nos presenta el hacer sugerencias, ¿no? Hacer las sugerencias. Entonces, esas sugerencias es el último toque, como dice, ¿no? La sugerencia. ¿Qué sugieres? Mírate, mira acá esta lectura, este video te va a ayudar, tal cosa. Con esto puedes cerrar esto y mejorar tu conclusión, ¿no? O la comparación que ha realizado, o el ensayo que tú le has presentado, etcétera, ¿no? O poder contrastar con la realidad de mejor manera a través de alguna encíclica, ¿no? O el mensaje del Papa
para él como joven que pueda entenderlo más rápido a través de ello. Entonces, eso es muy importante, de eso se trata, ¿ya? Y bueno, ahí creo que lo más básico, importante ahora, dentro de la retroalimentación como punto de partida, que es nuestra reflexión, solamente hablar nada más de estos tipos de retroalimentación que todos nosotros hacemos, que todos hacemos una retroalimentación. Pero quizás estamos haciendo una retroalimentación elemental. La elemental es la que siempre hemos realizado. Toda una vida antes de la pandemia hemos realizado una retroalimentación elemental, ¿no? Entonces, la elemental es poner dónde está, esto está mal, volver a hacer, esto está muy bien, felicitaciones, está todo muy bien, ¿no? Etcétera, y ya, ponemos estos elementos que hemos realizado nosotros, ¿no? Entonces, eso es un tipo de retroalimentación elemental. En el paso de la retroalimentación descriptiva, lo hemos tomado bastante en el 2020 y 2021. Se ha transformado en nosotros un elemento de retroalimentación diaria. Y ahí ponemos todo y escribimos. Como nuestros chicos, muchos de ellos no han tenido conectividad, no estamos en las pantallas, entonces hemos utilizado el cuaderno para hacer la retroalimentación. En esa retroalimentación, nosotros de repente no hemos invitado a que nuestro estudiante reflexione a partir de ello, ¿no? No hemos planteado las preguntas de reflexión para que cuando llegue la hoja o la evidencia al estudiante, empiece otra vez a través de todo lo que le hemos dado nosotros. Solamente se encuentra con una retroalimentación reflexiva. Y ahí nosotros somos muy descriptivos también, ¿no? El punto tal está mal porque no debe responderse esto, debería darse tal cosa, la respuesta correcta debe ser esto. Nosotros le damos hasta la solución. Nosotros le ponemos la solución, no acertó, mira, porque esto significa tal cosa, tienes que volver a aprender, captar, entender, no sé, todo lo que ustedes quieran. Nosotros le damos hasta la respuesta correcta a él, lo que tiene que haber sido. A eso le llamamos nosotros esta retroalimentación descriptiva. Y eso ha trabajado con nosotros el 2020, el 2021. Muchos de nosotros hemos llegado a esta retroalimentación descriptiva. La retroalimentación reflexiva es la que se nos propone a todos los maestros en esta evaluación formativa. En la evaluación formativa nos dice tenemos que realizar el tipo de reflexión o tipo de retroalimentación reflexiva que muchos de ustedes también conocen como retroalimentación por descubrimiento, donde juntos tú y el estudiante, juntos vamos a reflexionar y es las preguntas que hemos estado haciendo. ¿Cuál ha sido tu dificultad? Aquí me preocupa este punto no captado, no llegado, ¿no? Y si leemos el otro punto, mira, aquí te doy, ahí está tu andamiaje, tus puntos, tú haces estos elementos, ya sea de Rebeca, ya sea de Daniel o ya sea de Pedro, que nos ayuda un poco a un tipo de reflexión, ¿no? O de retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. Si nosotros seguimos estas formas de hacer retroalimentación, porque es para mejorar, para dar la oportunidad a que el estudiante descubra su error por sí mismo y lo mejore, o sea, no diga, ya está mal, ya, ahí que se quede, ahí no, ya no puedo, no, que esté motivado para descubrir, volver a leer, investigar y al día siguiente o a la clase siguiente, Miss, ¿qué le parece? Mira, ahora sí, Miss, ya lo entendí, fue muy claro. ¿Por qué? Porque tú has desarrollado este tipo de retroalimentación reflexiva y por descubrimiento, porque tus preguntas han sido de esta manera, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de retroalimentación. Ahora, el Ministerio de Educación, también en la 094 y en el Currículum Nacional de Educación Básica, nos habla de un tipo de retroalimentación errónea, pero no es como para
Creo que eso no lo hacemos nosotros, menos el profesor de religión, que es un punto que muchos de los profesores no tomamos en cuenta, pero menciono esa retroalimentación errónea, ¿no? La retroalimentación errónea es cuando nosotros, si el trabajo que estamos viendo, la evidencia que estamos viendo y está nuestro propósito, porque todos tenemos que poner el propósito para ver si hemos retornado, ¿no? Está el reto y ese propósito con la evidencia hemos logrado, realmente el chico logró, ¿no? Entonces, para ver esto, se ha desarrollado esa competencia trabajada a través de todas las acciones y actividades que ustedes plantearon. Entonces, si nosotros vemos que no ha llegado, no ha logrado, y lo ponemos muy bien, has hecho un esfuerzo por desarrollar, muy bien, no te olvides siempre volver a leer 2, 3 veces para captar, ¿no? Pero le ponemos bien. Está mal y le hemos puesto bien. Bravo, muy felicitaciones porque has presentado a tiempo, por ejemplo, ¿no? Has sido puntual en presentar y el otro de repente llegó a destiempo, no lo sé. Entonces, esos son, como dice, tipo de retroalimentación errónea que no se debe dar. Y si está muy bien, felicitaciones, eres lo máximo total. Ya le damos y encumbramos porque de repente este trabajo, esta evidencia, no sé si lo copió o no lo copió, lo compró o no lo compró, si ha tenido que elaborar, ejecutar, hacer carteles, etcétera, pero está muy bonito, muy impecable, bien presentado, pero no he leído todo lo que está ahí, ¿no? En ese ensayo no he leído, en el periódico no he leído, en el artículo no lo he leído, pero está bien presentado. Entonces, como está tan bien, yo, muy bien, felicitaciones, perfecto, pero si yo me detengo a leer, respondió al reto, respondió al propósito que hemos planteado con todo lo que dice, o ha redundado o ha copiado y pegado, pero está perfecto con dibujos, imágenes. Eso es un tipo de retro errónea que nosotros ponemos, ¿no? Entonces, eso hemos tenido una experiencia anterior, ¿se acuerdan con la famosa nueva secundaria, cuando estábamos con, digamos, el constructivismo, teníamos que hacer todo exposición a través de mapas conceptuales y que todo lo que decían estaba bien y había que poner un checklist de participación, ¿no? Entonces, eso para nosotros poder ayudar es una retroalimentación errónea que no he considerado, pero en el currículum sí nos menciona de ese tipo de retroalimentación errónea, ¿ya? Muy bien, creo que todos están tan enemigo en la virtualidad y bueno, absolver las preguntas que ustedes hayan podido plantearme, ¿ya? Y bueno, ya los otros creo que hasta ahí. A ver. Sí, me parece que está Yani por ahí, pero mientras tanto, Miss Medalí escribían justamente las maestras en el chat aquello que siempre ha sido un desafío para nosotros, más aún ahora, que es el tiempo, ¿no? Decían ellos cómo ayudarnos en esta retroalimentación. Muchas gracias, maestra Medalí. Y como todos estamos en este ejercicio de saber el cómo, ¿no? De hecho, ya nuestra área tiene un perfil formativo. Miss Meda, entonces preguntaban cómo manejar esto en el tiempo que tenemos, ¿no? Entre los 40 45 minutos, ¿qué recomendaciones nos daría usted en todo caso, ¿no? Ante las preguntas que están en el chat de Miss Medalí. Ya, a ver, sí es cierto, por eso decía que es iluso pensar como maestros de educación religiosa, trabajar en nuestras sesiones las dos competencias, ¿sí? Empezando por ello. Porque las dos competencias implican estrategias por cada competencia. Tenemos que trabajar más estrategias con
el tiempo que se tiene, no se puede, no se depende del maestro y depende del tipo de estudiante que tiene. Si todo está ok y los estudiantes son lo máximo, pueden trabajar las dos competencias porque no hay ninguna norma que te dice que debes trabajar las dos competencias o una competencia, no. Dice, prioricen la competencia, aquellas competencias que hace falta trabajar con el estudiante, prioriza, empieza a priorizar competencias. Ahora ya no hay priorización de áreas. Todavía en su cabecita está la antigua norma, ¿no? La norma nos hablaban de priorización de áreas. No hay priorización de áreas. A este retorno es priorización. Lo que nos dice es prioricemos las competencias donde están más débiles los estudiantes para trabajar. Y después ir nuevamente retomando las otras competencias, lo más importante que durante el año podamos terminar de trabajar y empoderar con los chicos todas las competencias en todas las áreas. Entonces, ¿cómo abordar y trabajar esto en ese tiempo? Por eso, ¿quiénes somos los que planificamos nuestra sesión de clase o nuestra actividad? Nosotros somos líderes. Entonces, si nosotros tenemos estos 45 minutos, díganme ustedes, si nosotros nos vamos en un discurso, se va el discurso y el estudiante no lo aprende. Porque el que tiene que desarrollar el pensamiento complejo, resolutivo, analítico, el pensamiento crítico es el estudiante. Por eso el que tiene que leer es él, el que tiene que subrayar es él, el que tiene que dar la respuesta es el estudiante, el que tiene que compartir con el otro es el estudiante, el maestro no, el maestro es el monitor, el maestro el que acompaña, el maestro el que con pista discursiva está sentado en cada grupo para ayudar a otra vez centrar las ideas y al finalizar puede poner un organizador y va cerrando las ideas. Pero no hay clase magistral. Para eso están nuestro trabajo, nuestra guía, nuestras lecturas, ahí tiene que estar nuestro marco teórico, pero tiene que estar acompañado de preguntas, porque si no le ponemos preguntas, ¿qué trabaja el chico? Lee y después no sabe, y después dice expone, hablan y se va el tiempo, se va la hora. Pero si le ponemos como esa guía, uno puede poner muchas preguntas, depende del tiempo que tú tienes con tus estudiantes. Si el tiempo es reducido, en cada lectura ponle 2 preguntas nada más y les das tiempo. Y después antes de terminar, tú puedes ir absolviendo algunos y a ver el grupo número 1, ¿qué respondió esto? Ah, perfecto. Y puedes hacer tu organizador, tú en el aula y vas cerrando con la idea central que te ha dicho ya el grupo 2, la segunda pregunta. Muy bien, a ver del juzgar. ¿Y cómo pueden entender esto frente a la situación que se había planteado? ¿Qué nos dice, no sé, Laudato Si en esto tal? Dice tal cosa, tal cosa. Y el otro grupo está haciendo el actuar. Entonces tú vas desarrollando y vas terminando en esos 5 minutos que te quedas, tú puedes hacer. No es que todos tus estudiantes tengan que desarrollar y determinar y tienen que exponer todititos en esa clase con esos 45 minutos que tienen. No es así. Entonces, por eso que nosotros tenemos que ver. Retroalimentación puede ser grupal, porque tú ya tienes señalado tus grupos, ¿no? Quienes están en inicio, quienes están en proceso de avance y quienes están en un logro muy avanzado. Entonces, la retroalimentación también puede ser grupal, porque ahora estamos en la presencialidad, es muy importante, ¿ya? Entonces, para los docentes, por eso que al planificar, seleccionemos esas preguntas que vamos a desarrollar, pero que sean, ojo, preguntas de inferencia y de criterio para secundaria. Primaria son preguntas textuales, porque lo tiene que aprender primero. El de inicial sus preguntas textuales, pero para que lo hablen, conversen, expresen, den sus razones a su nivel. Igual primaria, hablen, conversen, escriban, dibujen, registran, ¿no? Definen.
Pero en secundaria, en las competencias y capacidades del área de educación religiosa, en ninguno dice define. Ni siquiera conceptualiza, en primaria sí. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice comprende, explica, analiza, fundamenta, interpreta, asume, participa. Nos dice eso el estándar en educación religiosa. Entonces, si nos está diciendo interpreta, fundamenta, participa, asume, comprende, explica, da razones, nos pide en secundaria, entonces no le pongas una pregunta textual, porque con eso, ¿cómo va a fundamentar? ¿Cómo va a interpretar con una pregunta textual? Con una pregunta de inferencia y de criterio, sí. ¿Y qué plantearías frente a ello? ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Cómo comprendes si el evangelio te dice tal, tú en tu entorno? ¿Quién puede tener esta imagen que representa que tú puedas imitar y por qué? Ponle, agrégale el por qué, el para qué, el cómo, cuál, para que sea inferencia, para que relacione, diferencie, contraste con su realidad, para que sea inferencia. Y para que sea criterial, ya tiene que plasmar, tiene que armar, tiene que construir, tiene que elaborar, ¿no? Tiene que, digamos, debatir. A criterio, ya tiene que ir más allá. Entonces, dirigiendo al estudiante a desarrollar, ¿no?, procesos cognitivos de alta demanda, y la resolución dice que los procesos cognitivos sean de alta demanda. Y en el Currículum Nacional de Educación Básica también nos menciona todas las pautas que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos una sesión de clase y una planificación. ¿Ya? Bien, otra pregunta. Correcto. Sí, quizás para cerrar, Miss Medalida, aunque usted lo ha ido mencionando a lo largo también de la ponencia, ¿no? De bueno, más que ponencia, el taller. Profesor Johnny, en un momentito el profesor Pedrito preguntaba por medio del chat o le solicitaba un ejemplo, quizás pueda Sí, ser, está bien, ya que usted lo ha pregunte, ido no hay dando, problema. Miss Medalid, un ejemplo en el área, ¿no? Retroalimentación formativa, de hecho la retroalimentación tiene ya el enfoque formativo, ¿no? Quizás sí. Identificar las estrategias. ¿Usted preferiría escuchar también la pregunta del profesor Johnny y Sí, absolver sí, mejor? no hay problema. Adelante, profesor Johnny. ¿Puede habilitar su micrófono ahora? Hola. Ahora sí. Profesor Bien. Johnny, buenas noches. Dime. Muy buenas noches. Qué gusto saludarlas y agradecerles también por esta oportunidad. Es primero, ¿no? El tema del tiempo. También yo no estaba conforme en un momento, ¿no? Pero veo que también se convierte en una oportunidad, porque en sí, pues, qué bueno, viene otra vez el profesor de religión, ¿no? O también lo contrario, ¿no? O sea, hoy otra vez el profesor de religión, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, ese es el espíritu que pues mantiene, a pesar de nuestras fragilidades humanas, esas ganas de seguir compartiendo nuestras experiencias personales, experiencias pedagógicas o de conocimientos, ¿no? Lo segundo que quería decir, no sé si puedo compartir pantalla. Sí tengo la opción. Me tomé hoy día revisando un cuaderno, he tomado una foto para ver cómo en sí era el tema de la alimentación, ¿no? Porque yo creo que era pertinente el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, en unas preguntas que hice, ¿no? O sea, en los 40 minutos que tuve en un tema de lo que es secularización o increencia, los estudiantes que de pronto pues van reflexionando, hay preguntas que de una son inferenciales, ¿no? Que le ayudan a reflexionar. Responden, pero a veces esperan este sello, el sellito, ¿no? O sea, un estímulo que de alguna manera les hace ver que, o les hago ver, ¿no? Que sí, has desarrollado la tarea, pero a veces ellos me dieron cuenta, ¿no?
No sé si ustedes ven en ese texto, hay varias, no, algunas faltas ortográficas. Y yo lo corregí encima. Esto no, acá falta una tilde, ¿no? Profesor, me hubiera dicho, me dice, no, no lo hubiera corregido ahí, me dice, ¿no? Entonces, de esta forma, a veces uno aprende también, ¿no? O sea, de que eh, no quieren que ellos que tachen sus cuadernos, ¿no? Sino que hay formas como nosotros poder también a retroalimentar, ¿no? Y eso pasa justamente a lo que dijo usted también, ¿no? Y bueno, esas experiencias que nos ayudan a crecer. Claro, profesor Johnny, justo ahí está nuestro tipo de retroalimentación que damos, ¿no? Por ejemplo, lo elemental es lo que nosotros ponemos, esto está mal y ahí lo corregimos, hacemos la corrección ahí mismo, ¿no? Corregimos, está mal, inclusive también podemos poner, esto debe ser así, ¿no? Para describimos, la respuesta correcta es tal cosa, indicación, ¿no? Tal cosa, ¿no? Entonces, diferente es cuando ponemos, digamos, estas estrategias para retroalimentar y vamos tomando en cuenta cualquiera de estos estrategas que nos han ayudado a entender mejor las cosas y nosotros podemos darle más bien la sugerencia, ¿no? Porque dice ahí, ofrece sugerencia. Entonces, la sugerencia, o si no también cuando tú estás haciendo esta retroalimentación por descubrimiento reflexiva, tú vuelves a leer, ¿no? Lees, por ejemplo, Jesús curó a, qué sé yo, no sé, al hombre tullido, ¿no? Y el joven puso Jesús curó al hombre tullido, ¿no? No le puso el acento. Entonces tú lees, a ver, vamos a leer, vamos, a ver. Ya, acá dice, ya que sí, que Jesús curó al hombre. No, Mises curó. No, le dice, pero yo estoy leyendo acá dice Jesús curó al hombre tullido, no dice curó. Ay, Mises, el acento. Ah, entonces ya empieza él a darse cuenta, porque tu maestro, estás leyendo con él, y él al leer, tú estás leyendo escrito. Ese es el espejo, como dice. El espejo es que tú le estás devolviendo lo que él ha hecho, pero estás dando la expresión, por ejemplo. El chico va a ver, ¿no? Entonces, igual, cualquiera de los trabajos, cuando haces retroalimentación grupal, por ejemplo, tú lees, ¿no? Lees y vas leyendo tal, y en el grupo, te sientes en el grupo, y van a faltar esas acentuaciones, faltas de caligrafía inclusive, ¿no? Entonces, todo eso va a aparecer. Y uno le dice, chicos, cuando dice acá, usó, ¿es con Z o con S? ¿O es con H o tal? ¿O habilitó? ¿Es con H o es sin H? Con H, profesora. Ah, con H. A ver, miren, a ver, todos los que han escrito, ¿está con H o no? A ver, rápido, pongan tan, ¿no? A ver, miren, cosa que yo estoy mirando, ¿no? Entonces, también la indicación puede ser cuando tú das el trabajo, ¿no? Revisar la falta de ortografía, ¿no? Y acentuaciones, tener cuidado porque tiene, no sé, el puntaje que tú, no hay que quitarle, pues, un montón de puntos, ¿no? Pero le dices esto, te va quitando un puntaje mínimo, será, pero tienes que evaluar también. Como religión, tenemos que darnos cuenta que tenemos que evaluar a nuestro estudiante la ortografía y caligrafía, porque realmente los chicos han regresado fatal, ¿no? Pero no hay que decirles pues que está mal, que es, no. Entonces, a ver chicos, uy, va a llegar ahí, tú habla, los errores que hay, que estos son como horrores, ¿no? Tú vuelves a leer y los chicos se van a reír, ¿no? Ah, yo, ojo, que estoy leyendo tal como ustedes escriben, estoy con mi diccionario. Y ya los chicos dicen, ay, Miss, pero es religión. ¿Cómo que religión? ¿No? Ay, Jesús, ¿cómo decía? ¿Qué hacía? Entonces los chicos se van a preocupar también en religión. Ah, no, el profesor hasta en religión nos está corrigiendo las acentuaciones y la ortografía, ¿no? Entonces eso es parte nuestra. Pero de esa manera, profesor Johnny, son tipos o formas que estamos pasando de manera gradual.
eso nos invita, ¿no? Y está en el Ministerio de Educación. Voy a bajar el folleto del Ministerio de Educación cuando nos habla de toda la forma de retroalimentación del ministerio, y se los voy a poner ahí, voy a entregar a Leticia y a Nina para que ustedes vean este cuadernillo que ha elaborado el ministerio por todo este tiempo en la pandemia, que puede ayudar a entender bien en la evaluación y la retroalimentación como ejemplo y como modelo también muy interesante, ¿no? Siguiendo lo que decía Rebeca Jovín y la escalera de Wilson, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Listo, Miss Medita, ya son 9:45. Miss Medita Ya, da nos clases hasta pasamos. las 10, Miss Medita da clases hasta las 10:30, ¿no? Que los horarios son de verdad cuando se tiene esas responsabilidades. No sé si hubiera una última intervención, mientras tanto. Me parece si podríamos ir encendiendo nuestras cámaras para poder tomarnos, por favor, las fotos. Agradecerle, Miss Medalí, por este espacio que se ha dado usted y también a cada uno de los colegas, de los docentes. Estamos cumpliendo la meta, ¿no? Si bien es cierto, hemos variado algunas veces las fechas, es más también por la disponibilidad de los ponentes, pero sin embargo, el día 24, el viernes 24, estamos cerrando con el último taller, estimados colegas, ¿no? Hoy, de todas maneras, cada una de las ponencias que se han ido teniendo en los talleres han salido del diagnóstico que se hizo en febrero, ¿no? Y entonces, ¿cuántos de ellos han respondido a lo que ustedes han ido marcando, digamos, enmarcando en el formulario? Así es que hoy la retroalimentación es el enfoque formativo de la evaluación nos va a invitar a tener justamente esos recursos, ¿no? A lo que muy concretamente ha ido explicando Miss Medalí durante toda su ponencia. El enlace y la grabación se encuentran en nuestro canal de YouTube, ¿no? Ya se les pasó ahí por el chat el enlace, y entonces todas las grabaciones de todos los talleres, incluyendo de los otros niveles también, inicial, primaria, están más bien en nuestro canal de YouTube, ¿no? Y pronto ya oficialmente seguramente Miss Medalí nos informará, ¿no? Ya tendremos una página donde ya podremos todos, pero de manera oficial, ir a poder buscar fuentes, ¿no? Recursos que nos puedan ayudar. Miss Medalí, ¿alguna última recomendación en este proceso, ¿no? Y en este enfoque formativo de la evaluación? Sí, bueno, yo invitándoles a ustedes para que también hagan este efecto multiplicador en sus instituciones educativas, ¿no? Este verano que viene hemos ido cambiando nosotros también nuestra forma de hacer capacitaciones, ¿no? De manera, cuando estamos en este tipo de manera virtual, también se puede hacer de manera virtual nuestros talleres. Por eso que hicimos talleres, pero fueron muy cortos. La encuesta que se les ha tomado a ustedes nos ha servido mucho para ver qué cosa y qué necesitan ustedes, y eso estamos preparando este material con talleres para este 2023, ¿no? Estamos tomando en cuenta tipo taller para poder trabajar en grupo, tener los productos y mandarlos y enriquecer. Y ustedes saben que cada tema que vamos abordando en la ODE Castrense es a nivel nacional, es para todos. Tenemos estos encuentros, reuniones también a nivel del Ministerio de Educación. Cualquier consulta que necesitamos, cualquier normativa que sale y nos parece que no está claro, nosotros hacemos las consultas pertinentes y de acuerdo a ello vamos modificando y vamos trabajando. Por eso ustedes tengan la seguridad que vamos respondiendo a nivel nacional este tipo de trabajo. ¿Para qué? No para que todos tengan que seguir lo mismo, sino para que ustedes tengan la oportunidad de que cada uno pueda contextualizar su propia realidad a ustedes, ¿no? No hay cosa dentro de las normas, no hay ninguna norma que dice esto es el formato y así tiene que ser. Es iluso, no existe. Ya el ministerio nos ha mandado hasta en un documento. El Ministerio de Educación no te ha dado un formato único y para todos a nivel nacional, sino que va a responder a la realidad de cada contexto y de manera colegiada como estén trabajando. Igual, cada ODEC también tiene su propio formato,
Entonces, las experiencias, las sesiones, las planificaciones que nosotros hacemos, que les sirva para complementarlo, mejorarlo, adecuar, porque yo soy muy exigente y las coordinadoras les dirán, soy muy exigente. A veces hacemos trabajos hasta de madrugada porque no hay esta pregunta, no hay una lectura, tienen que ser fuentes confiables, cosas que tienen que trabajar. Y realmente yo les tengo a mis coordinadores al break para poder responder a un nivel grande, porque necesito que las cosas buenas se vayan, que salgan, que compartamos todos. Nos tenemos que unir, somos profesores de educación religiosa. La educación es una para todos. Y si tenemos estas oportunidades, hay que brindarlo con todo cariño, y no tenemos por qué cobrar porque tenemos que enviar. No es esa nuestra metodología de trabajo, sino compartir. Lo que hizo Jesús, estar en el lugar donde estamos, nos da una responsabilidad y hay que ir respondiendo a ello. Y ya ha mencionado Leticia, vamos a tener nuestra página web para que a veces en Facebook o YouTube van quedando, como van entrando los últimos, ya las anteriores están al fondo, ya no vemos, y como cada tiempo por el calendario litúrgico, que también van tomándose en cuenta las acciones y actividades del Obispado Castrense, va quedando al final. Entonces, con la página web ustedes van a encontrar las últimas normas del Ministerio de Educación, los videos que estamos realizando. Por ejemplo, en Inicial hay videos para los temas finales, para ir cerrando los temas en Inicial de educación religiosa, para que sus profesores que no son del área puedan tener ahí una herramienta y poner ahí unos videos muy bonitos, hay imágenes, videos cortos, y en los trabajos y las experiencias de aprendizaje que estamos siguiendo trabajando en el nivel de primaria y secundaria, tomen en cuenta eso para su labor y su trabajo, porque estamos partiendo de situaciones significativas que responden a la realidad de nuestro contexto nacional. Para que esto ustedes capitalicen, lo utilicen, son fuentes confiables que están ahí y puedan elegir lo que más gusten ustedes, con mucho cariño, con el trabajo de todos nuestros coordinadores. Nosotros somos poquitos, somos 8 en el campo y en la batalla, pero es nuestra labor y nuestro trabajo con mucho cariño. Nos siga dando más bien esta fortaleza para poder llegar a ustedes. Y pues en este verano vamos a tener algo muy importante por este pedido que ustedes han realizado en la encuesta. Así que nos hemos estado poniendo las pilas y tenemos pues bueno, las mesas de diálogo también invitadas a ustedes, que son mesas de diálogo con temas muy cruciales y son de nivel internacional, porque de eso se trata. Y también igual no tiene un costo, simplemente es tener la disponibilidad de escuchar, estar atentos, y si no han podido porque están en clases, en trabajo y la situación no ha podido y no ha meritado, ustedes van a encontrar todos esos videos en el canal de YouTube y también ahora en la página web que va a salir ya la siguiente semana. Y ustedes pueden mirar y escuchar a los sacerdotes, a los psicólogos, ¿no? A los docentes, diferentes docentes con diferentes experiencias de temas que se abordan. Y todo lo que es pedagógico, respondiendo a vuestra necesidad y a los cursos que ustedes han llevado en este verano. Por eso estamos completando para que tengan ustedes sus horas completas de sus 200 horas. Muy bien. Sí, gracias. es correcto. Muy bien, unos aplausos virtuales a Miss Medalid y también si podemos gestuales, ¿no? De hecho, sí, agradecerle mucho a Miss Medalid y sí, el trabajo está, somos testigos y somos las víctimas, ¿no? Compartimos con ustedes. Lo segundo es definitivamente, pues es parte de una experiencia, ¿no? Y ahora que estamos saliendo a acompañar a los maestros, nos vamos dando cuenta cuánto impacto hace eso, pero sobre todo ese proceso que nos toca hacer a todos como personas, ¿no? Llevar la experiencia de Dios después de estos 2 años de pandemia, en los cuales también hemos tenido ausencias, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido seres queridos, seres amados, ¿no? Y que de pronto volviendo y saliendo nos damos cuenta, pues, que nos acompaña quizás de otra manera, ¿no? Y en medio de este proceso encontramos a los jóvenes que siempre están dispuestos y también muy deseosos de escucharlos a ustedes, estimados docentes, en el campo, ¿no? Ese mensaje del Señor que nos da mucha esperanza, que nos renueva
y que por eso nuestras clases de educación religiosa deben ser significativas, ¿no? No solo expositivas, sino significativas y que tengan aprendizajes duraderos. Entonces, para tener aprendizajes duraderos necesitamos experiencias, necesitamos vivencias. Menos yo, más ellos. Y ese es un desafío hasta evangélico, ¿no? Entonces, estimados colegas, agradecerles muchísimo, Miss Medalí, por este tiempo, por esta hora también de ustedes. Maestra Yanina, no sé si ya terminamos, por favor, y luego ya cerramos con la oración final. Adelante, Yani. Sí, Leti, ya vamos terminando, vamos cerrando. Agradecerles en nombre del nivel secundaria por habernos acompañado, en nombre de nuestra oficina de ODE Castrense, por haber tenido toda esa predisposición de estar el día de hoy, viernes, presentes, aprendiendo un poco más de lo que ya ustedes también tienen como conocimientos adquiridos por la experiencia, ¿no? Así es que de mi parte desearles que tengan un bonito fin de semana en compañía de su familia, que puedan disfrutar al máximo el tiempo abundante, corto, porque también se comparte con otras actividades los fines de semana, pero que ese compartir en familia les renueve también todas esas, les renueve todos esos compromisos, porque cuando comparten de repente algunos de ustedes con los niños, con sus hijos, ven reflejado el tipo de profesor que quisieran también que sus hijos tengan. Entonces eso como que nos interpela a que podamos ser nosotros esos docentes que quisiéramos que nuestros hijos tengan en el aula. Así es que de mi parte, nada, y darle pase a Leti para nuestra oración final y para poder ir a cada uno de ustedes a descansar también. Y bueno, con mi jefa nosotros seguimos un poquito más. Muy bien, entonces estamos aquí en la última diapositiva. Nos vamos a ubicar con la oración, ¿no?, que el Papa Francisco lanzó el año pasado, en el año de San José, pidiéndole a él, ¿no?, justamente la imagen, ¿no?, es nuestro santo patrón, la dormición de San José, ¿no?, nuestro santo patrón, que San José nos ayude, ¿no?, nos ayude a que también los silencios valgan la pena para poder escuchar a los demás, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Así Amén. que a San José encomendamos las intenciones de cada uno de los padres de familia que nos acompañan hoy y que el día domingo pues celebrarán este gran don que el Señor les ha dado. Entonces, feliz Día del Padre también. San José ruega por nosotros. Por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Amén. estimados colegas, muy buenas noches y buen fin de semana. Gracias a todos. Buen fin de semana.